El día de hoy les voy a compartir esta charla que se titula Cuidando el ojo del paciente diabético, simplificando lo complejo. Entonces, pues el objetivo principal de esta charla es que va enfocada para todos los profesionales que estamos en contacto y atendiendo pacientes que tienen diabetes eh, y poder simplificar lo mejor posible o entender el compromiso oftalmológico. Para comprender el compromiso oftalmológico realmente pueden haber muchas manifestaciones en el ojo secundarias a la enfermedad de la diabetes, pero la que más implicaciones o complicaciones va a tener es la retinopatía diabética, porque puede dejar ciegos a nuestros pacientes. Entonces, aunque al final de las presentaciones les voy a explicar toda la gama de posibles manifestaciones secundarias a la diabetes, nos vamos a centrar en la retinopatía diabética y por qué la importancia, lo que deben conocer, lo más simple que deben conocer para poder dar un manejo adecuado a nuestros pacientes. Entonces, la retinopatía diabética es una de las principales causas de nuevos casos de ceguera legal entre los estadounidenses en edad laboral. Igualmente ocurre en nuestro país y representa una causa principal de ceguera en este grupo de edad. Entonces, a medida que van avanzando la edad, la retinopatía, pues también su riesgo va aumentando, pero al ser la causa principal de ceguera en este grupo de edad, pues es muy importante poder prevenirla e identificarla a tiempo. En Colombia tenemos diferentes estudios y tenemos un estudio antioqueño que nos ha contado que 1 de cada 3 personas con diabetes tienen retinopatía diabética y 1 de cada 10 tienen retinopatía diabética proliferativa o edema macular diabético. Y a nivel mundial, la tasa de prevalencia de la retinopatía diabética se ha estimado en 10.2%, o sea, 28 millones de personas. O sea que estamos hablando de una complicación importante, que su principal secuela es la ceguera, por lo que es muy importante que todos los que estemos implicados en la atención de estos pacientes, pues tengamos conocimiento de la importancia y cuál sería el manejo adecuado. Todos sabemos que la diabetes, pues cada vez todos los estudios nos muestran que sus tasas de incidencias van y van aumentando y siempre nos están pronosticando que a unos años va a ser como una epidemia mundial y las tasas de incidencia van a ser mucho más altas cada vez. Entonces tenemos que tener en cuenta que para desarrollar retinopatía diabética tenemos algunos factores de riesgo principales. Entonces el principal factor de riesgo es la duración de la diabetes. A más años que el paciente curse con la patología, más probabilidad de desarrollar retinopatía diabética o daño pues, en la retina. Después de 5 años, aproximadamente el 25% de los pacientes con diabetes tipo 1 tendrán retinopatía. Después de 10 años, casi el 60%. Y después de 15 años, 80%. O sea que vemos que el principal factor de riesgo va a ser el tiempo, la duración desde el inicio del diagnóstico. La retinopatía diabética proliferativa se desarrolla en el 2% de los pacientes con diabetes tipo 2, que tienen diabetes por menos de 5 años y en el 25% de pacientes que tienen diabetes tipo 2 durante 25 años o más. Entonces, la duración. El segundo factor de riesgo que asociamos a desarrollar daño en la retina es la hemoglobina glicosilada y la presión arterial sistólica. Hay otros factores de riesgo que no han mostrado tanta relevancia, como el perfil lipídico, la presión diastólica no ha mostrado significancia como factor de riesgo. Y bueno, calidad de vida, si el paciente fuma, todos los otros factores, pero específicamente retinopatía diabética tenemos que tener en cuenta duración de la patología, la hemoglobina glicosilada, que lo ideal es que esté por debajo del 7%, y la presión arterial sistólica. Entonces ya para poder entender la patología, afortunadamente en este caso tenemos estudios ya de muchos años atrás
en que nos han mostrado muy claramente cómo es la evolución de esta patología, cómo se comporta, y la clasificación nos es muy sencilla y muy fácil, nos aporta tanto para pronóstico del paciente como para tratamiento. Entonces se clasifica básicamente en retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. O sea que cuando examinamos un paciente tenemos que estar clasificando al paciente en alguna de estas opciones. ¿Por qué es importante conocer la clasificación? Porque al entender esta clasificación vamos a entender los momentos en los que debemos examinar y estar haciendo tamizaje oftalmológico de nuestros pacientes. Entonces, sin retinopatía diabética no proliferativa la vamos a tener en 3 estadios: leve, moderado y severo. Entonces, aunque probablemente los oftalmólogos somos los únicos que vamos a clasificar, les voy a contar rápidamente para tener un entendimiento de qué significa cada una de estas cosas. Entonces, no proliferativa leve, solamente van a haber microaneurismas. La moderada es más que microaneurismas, pero menos que la severa. Y la severa tiene una clasificación muy clara, y es que son más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes del fondo de ojo, rosarios venosos y malformaciones intrarretinianas en uno o más cuadrantes. Y la retinopatía proliferativa puede estar temprana o tardía, o con bajo riesgo o alto riesgo. Y la proliferativa, básicamente lo que ocurre es que ya hay neovascularización, hemorragias vítreas o preretinales y todo lo que implican los neovasos. Ya conociendo la fisiopatología de la diabetes, sabemos que eh, la glicemia aumentada daña los pericitos, y al dañarse los pericitos se altera la pared del vaso sanguíneo. Esto es lo que ocurre en la retina. Empiezan a haber inicialmente estos microaneurismas justamente por ese debilitamiento de la pared del vaso, y posteriormente empiezan a haber hemorragias, seguido de eso áreas de isquemia, y seguido de eso neovasos. Y los neovasos, como todos sabemos, son vasos muy frágiles que producen hemorragias, y esas hemorragias van a ser los causantes de las complicaciones severas o lo que nos lleva a la ceguera: hemorragias vítreas, tracciones vitreoretinianas. Todos estos neovasos se fibrosan y se fibrosan en la retina, en la parte central de la retina, que es la mácula, y al causar todas estas alteraciones, pues llevan a la ceguera. Y como una de las complicaciones también muy severa, dramática y de difícil tratamiento es el glaucoma neovascular. Es un glaucoma de difícil manejo. Entonces aquí tenemos como un esquema simple. Básicamente es una retina. Nuestro paciente diabético puede tener una retina sana, una retina con retinopatía diabética no proliferativa, es decir, está teniendo los cambios iniciales vasculares de alteración de la pared vascular o hemorragias, y ya cuando tenemos retinopatía diabética proliferativa es que ya tenemos neovasos, o en el nervio óptico, o en la retina, bueno, o han migrado hasta segmento anterior. Entonces, ya entendiendo la clasificación, vamos a entender cómo va a ser la evaluación de cada uno de estos pacientes. Y aquí viene como la parte importante, y es que es de importancia que todos aquellos que trabajen con pacientes diabéticos tuviesen la claridad de cuándo debe un paciente con diagnóstico de diabetes ir a su control con oftalmología. Entonces, también esto está súper claro, súper establecido. Entonces, se ha visto que en tipo 1 se debe hacer su primer control 5 años después del diagnóstico. Antes de 5 años, los estudios han demostrado que no hay cambios en la retina. Entonces, diabetes tipo 1, primero a los 5 años del diagnóstico. Posteriormente, debe ser un control una vez al año. Con la diabetes 2, en cambio, su primer control debe ser en el momento del diagnóstico. Sabemos que este paciente puede venir con alteraciones de glicemia mucho tiempo antes de su diagnóstico. Entonces, en ese mismo momento debe ser. Y si tenemos una retina sana, o ya les voy a mostrar las otras opciones, pero si tenemos una retina sana, un control una vez al año, o si no tenemos ninguna alteración oftalmológica. En pacientes que cursen con diabetes tipo 1 o 2, que, eh, que entren en embarazo, se debe hacer el primer chequeo oftalmológico
poco, o sea, en el momento que se sabe que está en embarazo y posteriormente en el primer trimestre. Si, si no hay retinopatía o es una retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada, después se deberían hacer controles cada 3 a 12 meses. Si es una retinopatía diabética no proliferativa severa o peor, los controles tienen que estar entre 1 y cada 3 meses. Y lo que nos han mostrado los estudios es que las pacientes con diabetes gestacional no requerirían controles oftalmológicos, digamos que no da el tiempo para que desarrollen alteraciones en la retina. Usualmente cuando piden algún control oftalmológico es porque no se sabe si es una diabetes gestacional o es una diabetes que venía desde antes, pero los estudios han mostrado que en la gestacional no requiere estudio oftalmológico, pero pacientes que tengan diagnóstico de tipo 1 o tipo 2 previo a su embarazo y entren en embarazo, sí deben hacer un chequeo, inmediatamente entran en embarazo y en el primer trimestre. Y dependiendo cómo marche todo, los controles posteriores. Entonces, ¿qué hacemos en un examen oftalmológico en el chequeo de estos pacientes? Uno, un examen completo de agudeza visual, lejana, cercana, los diferentes test visuales. Evaluamos la función macular con la rejilla de Amsler, evaluamos la función del nervio óptico con el test de puntos rojos, visión de colores, muy importante movimientos oculares, porque pues ya más adelante les voy a contar. Eh, una de las complicaciones pueden ser parecias de cualquiera de los músculos extraoculares. Hacemos un examen completo de lámpara de hendidura y después de haber hecho todo el examen, evaluando función pupilar, todo el examen oftalmológico, vamos a dilatar a nuestro paciente, que además dilatar al paciente, pues usualmente lo decidimos después de hacer todo el examen, con una fundoscopía o un fundo de ojo con lámpara de hendidura y con oftalmoscopía directa. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra consulta. De acuerdo a lo que encontremos en este examen, tenemos exámenes complementarios como fotografías de fondo de ojo, angiografías fluoresceínicas, tomografías de mácula, angio-OCT, o es una mezcla de angiografía y tomografía, y finalmente ecografías. Por ejemplo, en los casos que tienen hemorragias vitras, vamos a tener que recurrir a ecografías oculares para poder definir qué está pasando con la retina de nuestro paciente. Entonces, básicamente esto es las herramientas que tenemos los oftalmólogos, todo el examen oftalmológico y nuestras ayudas diagnósticas para poder clasificar a nuestro paciente y decidir el tratamiento. Aunque idealmente siempre cualquier médico que tenga una atención primaria de un paciente, pues debería estar en la capacidad de hacer el examen básico oftalmológico. Ya vamos a ver por qué más adelante. Entonces, cuando ya hemos hecho todo esto, podemos definir nuestro paciente y de acuerdo a la severidad, vamos a saber cada cuánto son los seguimientos y cuáles son las terapias que hay para cada uno de estos pacientes. El edema macular se puede presentar desde pacientes totalmente sanos hasta pacientes con retinopatía proliferativa, o sea que el edema macular va a ser el otro hallazgo que vamos a tener aparte de la retinopatía. Entonces, la severidad de retinopatía, si está normal y no tenemos edema, un control cada año. Si tenemos una retinopatía no proliferativa leve y no tenemos edema, cada año. Si tenemos edema que no compromete el centro macular, el control va a ser entre 3 y cada 6 meses y en algunos casos habría que hacer láser focal, pero no en todos. Y si tenemos compromiso del centro de la mácula, el control va a ser cada mes. Y usualmente aquí vamos a utilizar terapias antiangiogénicas. Todos estos tratamientos, ya sea láser, fotocoagulación panretiniana, la rejilla o el láser focal, y las terapias intravítreas con antiangiogénicos los realiza un oftalmólogo especialista en retina, que es realmente quien decide cuál de estos tratamientos se hace, si se hace panfotocoagulación, láser focal o agentes antiangiogénicos. Si tenemos una retinopatía moderada, básicamente funciona igual y no tenemos edema macular, control entre 6 a 12 meses. Si tenemos edema macular con compromiso central de 3 a 6 meses, si hay compromiso macular, edema macular con compromiso central, cada mes. La severa funciona igual. Si tenemos una severa y no tenemos edema macular, hacemos controles de 3 a 4 meses. Si tenemos
no compromiso del centro de 2 a 4 meses y tenemos compromiso de centro, lo vamos a hacer cada mes. Y aquí es cuando se viene a decidir si se hace láser o se utilizan anti-VEGF o antiangiogénicos. Si tenemos una retinopatía diabética proliferativa sin alto riesgo, entonces igualmente controles cada entre 3 a 4 meses si no hay edema macular, pero aquí ya vienen la decisión de poner antiangiogénicos, porque aquí en la proliferativa ya tenemos neovasos, ya tenemos que empezar a tratarlos. Hay que decidir dependiendo. Y si hay edema macular, dependiendo si compromete o no compromete el centro, también se toma la decisión terapéutica. Cuando tenemos alto riesgo, en una retinopatía diabética proliferativa con alto riesgo, los controles son muy seguidos, cada 2 a 4 meses. Si hay compromiso de edema macular del centro, vamos a hacer controles cada mes y aquí prácticamente casi siempre vamos a requerir terapias. Entonces aquí tenemos como otro pequeño esquema de una retina sana, una retinopatía diabética no proliferativa. Recordemos que no proliferativa es que simplemente ya hay alteraciones de la pared de los vasos sanguíneos, entonces tenemos o microneurismas o arrosariamiento de las venas o hemorragias. Y proliferativas que ya tenemos zonas de isquemia con neovasos. Entonces, esta parte inicial, que es lo que les contaba, es muy importante conocer cada cuánto remitimos a nuestro paciente. Entonces ya sabemos, diabetes tipo 1 a los 5 años del diagnóstico y luego anualmente. Aunque el esquema que les mostré anteriormente es para mostrarles que tal vez algunos pacientes así sean, van a requerir controles más seguidos, cada 3, cada 4, cada 6 meses o cada mes, si encontramos alguna alteración. Pero en principio básico sería cada año. Tipo 2, también cada año, pero dependiendo la clasificación, los controles van a ser seguidos. Y la clasificación también es fácil de recordar. No proliferativa, proliferativa. Y la proliferativa leve moderada. La no proliferativa leve moderada severa. Entonces, eso, digamos que la retinopatía diabética y el edema macular son las principales causantes de ceguera en nuestro paciente, pero no son las únicas manifestaciones oftalmológicas en un paciente con diabetes. Podemos tener manifestaciones desde los párpados hasta el nervio óptico. Entonces, aquí es donde viene la importancia de conocer qué otras manifestaciones puede tener este paciente, porque asimismo puede tener otra sintomatología asociada, no solamente la ceguera, y es importante que quien esté en un manejo inicial, una atención primaria, ya sea en urgencias o en consulta externa de forma primaria, pudiese hacer un examen básico oftalmológico. Entonces, ¿qué tenemos? Defectos refractivos transitorios. Aquí viene la parte súper importante, conocer algo súper básico como toma de agudeza visual. Esto es muy importante en los servicios de urgencias. Es tomar agudeza visual en un paciente diabético que viene, su motivo de consulta es disminución de agudeza visual. Tomar agudeza visual y corregirla con agujero estenopédico o con pinhole, que aquí tenemos la imagen. Pero si uno no tiene este oclusor con el agujero, simplemente se puede hacer en un papelito, un huequito con un esfero, y si mi paciente mejora la visión por ese huequito, es un defecto refractivo. Y muy seguramente nuestro paciente es que va a tener la glicemia muy elevada. Y pues bueno, hay que tratar es la parte sistémica, ¿no? Pero esa es la parte muy importante de saber hacer como un manejo oftalmológico básico. Toda clase de infecciones puede tener nuestro paciente, celulitis periorbitarias, ya les había contado un poquito, parálisis de cualquiera de los músculos extraoculares, del tercer par, del cuarto par, del sexto par, blefaritis, orzuelos y chalazion, estos son porque tienen alteraciones metabólicas, entonces se alteran las glándulas de meibomio, santelesmas también en los párpados, síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco va a tener dos componentes, por alteración de las glándulas grasas y por disminución de la sensibilidad corneal, que va a producir una deficiencia acuosa de la lágrima. Queratitis por esta disminución de la sensibilidad corneal, úlceras corneales a repetición, desepitelizaciones frecuentes de la córnea, conjuntivitis infecciosas, glaucoma neovascular, que es como una complicación muy temida, cataratas diabéticas y neuropatías ópticas. Todo esto puede presentar oftalmológicamente un paciente con diabetes. Como conclusiones, tenemos que entender que todo médico de atención primaria debería tener un conocimiento básico del examen oftalmológico.
en qué remitir de forma oportuna a consulta oftalmológica, entonces saber en qué momento hay que remitir a estos pacientes y tener un conocimiento básico de la clasificación de la retinopatía diabética, ya que es una de las principales causas de ceguera legal en edad laboral en el mundo y las complicaciones que pueden tener estos pacientes. Entonces, básicamente, esto era la información, tratar de simplificar toda la parte oftalmológica, todas las manifestaciones oftalmológicas que puede tener un paciente y la retinopatía diabética, que es la complicación más temida de estos pacientes. Muchísimas gracias por la atención prestada.